Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 26 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 15 al 21 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Descripción de la caída de Tiro. Descripción de la caída de Tiro. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Leamos primero en la Reina Valera 60, capítulo 26, versículo 15 al 21. Dice la palabra de Dios: Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán de sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas de espanto, se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento y serán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas y te dirán: ¿Cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor: Yo te convertiré en ciudad asolada como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro, para que nunca más sea poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ahora la misma porción en la versión Nueva Traducción Viviente, capítulo 26, versículos 15 al 21. Esto dice el Señor soberano a Tiro: Toda la costa temblará ante el ruido de tu caída, mientras se oyen los gritos de los heridos que retumban en la prolongada masacre. Los gobernantes de las ciudades portuarias dejarán sus rostros y se quitarán las vestiduras reales y su hermosa ropa. Se sentarán en el suelo temblando de terror a causa de tu destrucción. Después se lamentarán por ti entonando este canto fúnebre: Oh famosa ciudad isleña, que antes gobernaba el mar, ¿cómo ha sido destruida? Tu gente con su poderío naval antes sembraba terror por todo el mundo. Ahora las tierras costeras tiemblan de miedo por tu caída. Decaen las islas a medida que desapareces. Esto dice el Señor soberano: Convertiré a Tiro en ruinas despobladas como muchas otras. La sepultaré bajo las terribles oleadas del ataque del enemigo. Los grandes mares te tragarán. Te enviaré a la fosa para que te reúnas con los que descendieron allí hace mucho tiempo. Tu ciudad quedará en ruinas, sepultada bajo tierra, como los que están en la fosa, quienes entraron al mundo de los muertos. Aquí en el mundo de los vivos no tendrás ningún lugar de honor. Te daré un fin terrible y dejarás de existir. Te buscarán, pero nunca más te encontrarán. Yo, el Señor soberano, he hablado. En este pasaje, el profeta describe la caída de la ciudad frente a sus enemigos. Dice la palabra: ¿No se estremecerán las islas al estruendo de tu caída? Pregunta el profeta, refiriéndose a las islas y orillas del mar Mediterráneo, con las que hacían sus negocios los habitantes de esta ciudad comercial. Los príncipes de la mar que se mencionan en el versículo 16 no son autoridades políticas, sino grandes hombres de comercio. En el versículo 18 se menciona otra vez el estremecimiento de las islas en el día de tu caída, lo que revela la importancia que tenía para Tiro el comercio con los habitantes del Mediterráneo. En gran parte, este comercio se hacía con los colonos fenicios que en todas partes había. Los fenicios tenían colonias en África, en Cartago, España, Cilicia, Malta, Rodas, Sardinia, etc. Naturalmente, la caída de la madre patria había de ser un golpe casi irremediable para las colonias. Miremos entonces cuán grande, cuán elevada había sido Tiro.
veamos también hasta qué punto se rebaja esta ciudad. La caída de otros debiera despertarnos y sacarnos de la falsa seguridad que nosotros podemos albergar. Todo descubrimiento del cumplimiento de una profecía de la Escritura es como un milagro que conforma nuestra fe. Todo lo que es terrenal es vanidad y aflicción. Los que ahora tienen prosperidad más estable, pronto podrían estar fuera de la vista y ser olvidados. Es la lección que vemos cuando cae esta ciudad tan importante. Así, la noticia de la caída de Tiro causaría consternación entre las naciones. Toda la belleza que ellos admiraban de esta nación sería destruida, sería reducida a escombros. En cambio, Dios dará una gloria eterna en la tierra de los vivientes, lo cual es parte del mismo reino al que nosotros pertenecemos. Tiro nunca ha sido reconstruida hasta el día de hoy. En esto vemos el cumplimiento del versículo 21. En su libro, Habla la ciencia, de Peter Stone, dice que esta profecía completa referente a Tiro, considerando todos los detalles, usando los principios de la probabilidad, tenía la probabilidad de cumplirse de 1 en 400 millones. Así que, bajo estas circunstancias y la altura que había alcanzado Tiro, era evidente la caída. Es decir, la gente que había vivido de este comercio marítimo y que venía a ella de todas partes vía marítima, sentían terror ante su poderío y temían desairar a los tirios. Pero vemos lo pequeña y frágil que era aún esta nación. Había caído Tiro. Esta renombrada ciudad había sido convertida por Dios en una ciudad asolada y cubierta por una gran inundación. No una inundación literal, sino una inundación figurada. Es el gran abismo el que la va a engullir, con lo que sería puesta en la tierra de las profundidades, con los que descienden al sepulcro. La última frase del versículo 20 dice: y daré gloria en la tierra de los vivientes. Es difícil de entender en este contexto. Muchos mencionan que la versión Septuaginta dice: ni seas levantada sobre tierra de vida. Según los comentadores judíos, Ezequiel traza un contraste entre el destino final de Tiro y de Judea. Dios decreta la desaparición de Tiro y la restauración de Israel. En este contexto no se admite tampoco, podría pensarse que no se admite contraste aquí, y que no por eso hay que dejar el texto hebreo conforme se haya vertido en las versiones inglesas. Pero entiendo la referencia no a la teocracia, sino a la tierra en contraste con el reino de los difuntos, considerando el final. La congoja que va a afligir a los habitantes de Tiro podemos nosotros entenderla por la matanza que se va a hacer en medio de ella. Pero no serán solamente los habitantes de Tiro los que sufran de este dolor. Hasta las regiones costeras en los límites de Tiro se estremecerán con su caída. Para expresar esta simpatía que sentían las naciones alrededor de Tiro, los príncipes del mar descenderán de sus tronos, mostrarán todas las señales de duelo según la costumbre oriental. Quizá encontremos aquí una referencia a los mercaderes que eran tan opulentos en cuanto a su vestir y a los adornos que usaban para sus casas y alimentos. Cuando cayó Jerusalén, la ciudad santa, no hubo muestras de duelo de parte de los países vecinos. En cambio, cuando Tiro caiga, o a la caída de Tiro, la ciudad comercial, provocaría una gran lamentación a nivel universal. Así que vendría esta lamentación por parte de los príncipes. Sería el efecto sobre los aliados de Tiro, de vestir de duelo.
Por causa de sus contactos comerciales en todo el mundo, la caída de Tiro les iba a traer consecuencias a sus socios comerciales, incluyendo sus colonias en el mundo mediterráneo. Los líderes de estas otras naciones manifestarían su pena e incluso llorarían. La tercera sección de esta profecía habla de la reacción de los vecinos de Tiro por su caída. Esas potencias costeras que dependían de Tiro para su intercambio comercial iban a lamentar su caída. Sería sonada por toda la comunidad marítima que habían sido llevados a polvo. Se mostrarían señales de luto, estarían temblando y estarían atónitos por la fatalidad que había caído por su benefactor principal. Se sentarían a hacer luto para expresar su dolor por este amigo. Los aliados de Tiro se sientan y cantan endechas, contrastando su condición presente con la antigua gloria que habían alcanzado juntamente con ella. Tiro había sido una potencia en el mar. Tenía la hegemonía en las costas orientales del mar Mediterráneo. Su caída iba a repercutir en todos los pueblos costeros y también en las islas donde habían tenido contacto, ya que la fuente de su subsistencia había perecido. Aquellas naciones iban a sufrir una terrible pérdida económica que sería imposible o tal vez muy difícil recuperarse de ella. El profeta añade este guiño, este lamento por la ciudad, por la caída de Tiro en sus profecías. Este lamento subraya la convicción del profeta sobre la lo inevitable de la caída. Los gobernantes de otras potencias marítimas participarían en los ritos funerarios de Tiro, se despojarían de su vestimenta real y se lamentan, no solo por el fallecimiento del poder marítimo preeminente, sino también por lo inevitable de su propio fin. Si Tiro había caído, ¿cuánto tiempo podrían soportar la presión que Babilonia ejercería ahora sobre ellos? Todos temblarían, todos estarían alertas tras el derrocamiento de Tiro. Los vasallos de Tiro y todos los que tenían contactos comerciales con ellos, que habían sembrado prosperidad y protección, ahora se verían desprotegidas. Tenía también los gobernantes de estas comunidades que se enlutarían, temían ahora por ellas, porque la ciudad madre habría caído. Abdicarían sus tronos y se someterían entonces a los invasores enemigos al encontrarse desprotegidos. Esta sección contiene esta nota de dolor también. Vemos las afectaciones. Tenemos las afectaciones sobre las naciones, sobre los gobernantes y los habitantes. Esta división que vemos en el pasaje nos permite ver no solamente a quienes conmueve, sino qué alcances tiene para cada uno este evento. El destinatario de este mensaje es Tiro mismo. El versículo 15 introduce el impacto que causará la caída de Tiro. La costa temblará ante el ruido de tu caída, mientras se oyen los gritos de los heridos que retumban en la prolongada masacre. En todas las islas, en todos los lugares, en todos aquellos lugares donde se llevaba el comercio fenicio, esto provocaría temblor en ellos. Es
la sacudida del embate, del impacto de la caballería del conquistador sobre sus muros. Es una reacción sobre el hecho que es considerado como un desastre. La descripción de lo que causa este tipo de reacción vuelve a ser muy gráfica y pasa por lo sonoro, estruendo y gemidos, y abarca el aspecto humano, heridos y matanza. El versículo 16 muestra el golpe que producía la situación sobre Tiro, el impacto que causa esos efectos. Tienen dos implicaciones. Por un lado, dejan de lado las obligaciones oficiales, es decir, una reacción desde su cargo. Esto está expresado por las tres frases que nos transmite Ezequiel. Descenderán de sus tronos, se quitarán sus mantos y se despojarán de sus ropas bordadas. Descenderán de sus tronos se le debe comparar con se sentarán en la tierra, dejarán su lugar de privilegio y de gobierno. La otra reacción se presenta a un nivel personal. Y nuevamente se trata de tres fases donde el énfasis se encuentra en la profunda conmoción interior que les causó la noticia. Ante la caída de la ciudad, que por un lado los beneficiaba y al mismo tiempo les indicaba lo que tenían que hacer, no pueden menos que suspender, por lo menos transitoriamente, sus tareas gubernamentales, dado que debían repensar cómo seguir con ellas. Habían perdido a su guía. Habían perdido a quien les protegía. Pero al mismo tiempo, al ver lo que había ocurrido con la que consideraban la más segura de las ciudades, debían preguntarse cuándo les tocaría a ellos. El tercer grupo que se menciona en relación con la caída de Tiro son sus moradores. Al leer los versículos 17 y 18, se puede notar que contienen una primera frase en prosa a la que le sigue un poema que sigue el ritmo de la lamentación llamado Quina, como en el libro de Lamentaciones, que el profeta ya había usado en el capítulo 19. Es de notar que comienza con la misma palabra hebrea, eik, como, que comienza el libro de Lamentaciones, que lamenta la destrucción de la caída de Jerusalén. La referencia a la gente del mar muestra que se trataba de una ciudad habitada por un pueblo acostumbrado al peligro y que se sabía manejar en relación con los aspectos marítimos de su ubicación. Era poderosa en el mar. Sin embargo, estos habitantes que infundieron terror estaban sufriendo el mismo a causa de sus enemigos. Habría lamentos, habría lloro, habría desesperación, habría confusión y dolor. Estos vasallos demostrarían sabiduría al reconocer que la caída de Tiro significaba también al mismo tiempo juicio para ellos. De las profundidades primordiales, el instrumento del castigo de Jehová emerge. La destrucción de la ciudad de Tiro la ubicaría a ella y a sus habitantes dentro de la misma categoría de todas las otras naciones de la historia del mundo, que a través de los siglos han dejado de existir y han caído en el olvido. La caída de Tiro iba a llevar a las profundidades de las cuales nunca más podría levantarse. Ezequiel había profetizado que el destino de Tiro era como un océano que iba a arrastrarle. Aquí vuelve a repetir que las muchas aguas la iban a cubrir. Una de las experiencias que más temían los marineros de la antigüedad era verse arrastrados por una tormenta y perderse en el mar. Tiro iba a ahogarse en el océano y toda esperanza de recuperarse se esfumaría, estaría perdida. En el capítulo 27 veremos que se hace énfasis una vez más en la fatalidad que le sobrevendría. Aquí Ezequiel cambia la ilustración un poco. En lugar de descender a las profundidades del océano, Tiro iba a descender al sepulcro, una forma figurada de expresar la muerte. Sepulcro es sinónimo de Seol
o fosa. En los tiempos veterotestamentarios, la muerte era un evento temible, a pesar de que los santos tenían una idea de la resurrección. La mayoría concebía el sepulcro como el lugar de donde nadie puede regresar. Ezequiel expresó ese sentimiento con respecto a Tiro. Entraría al lugar donde van los muertos y nunca podría volver a ser poblada, ni regresar a la tierra de los vivientes. La gente iba a extrañar a la ciudad, pero nunca más iba a ser esta hallada. La primer profecía contra Tiro termina con una descripción de la caída de la ciudad en términos míticos. El abismo en el que cae Tiro no es el Mediterráneo, sino el mar primitivo. La ciudad se hundirá en el mundo inferior, del cual no surgirá más. El profeta usa esta imagen para afirmar que Tiro nunca se recuperará de su destrucción a manos de los babilonios. Mientras imaginaba un gran acto de salvación para Israel, Ezequiel no previó nada similar para Tiro. Después del asedio de 13 años, Tiro cayó en manos de los babilonios, aunque la destrucción no fue tan completa como Ezequiel creía que sería. Finalmente Tiro se recuperó de los efectos de la hegemonía babilónica, solo para caer ante Alejandro Magno, poco más de 200 años después. Se convirtió en solo uno de la serie de poderes económicos que surgieron y cayeron a lo largo del extremo norte de la costa oriental del mar Mediterráneo. Antes de Tiro estuvo Ugarit, que floreció, y siglos antes de que Israel naciera. Un ciclo similar se ha repetido en nuestros días. Hubo un tiempo en que Beirut disfrutó del tipo de posición financiera de la región como lo hizo Tiro, pero también cayó como sus predecesores de la antigüedad. El profeta pudo ver el destructivo poder de la avaricia que llevó a Tiro a regocijarse por la caída ante su antiguo aliado Judá. La codicia de Tiro le impidió darse cuenta del verdadero significado de la caída de Judá. El punto no era una cuestión de ganancias y pérdidas en absoluto. Dios estaba hablando a través de la destrucción que cayó sobre Judá. La obsesión de Tiro con sus empresas comerciales hizo imposible que la ciudad reconociera la mano de Dios en el juicio sobre la infidelidad y la corrupción de Judá. Tiro no aprendió de esta lección objetiva y no reconoció la naturaleza precaria de su propia posición. Que el juicio de Dios cayera sobre Tiro era inevitable. Tiro no podía garantizar su propia posición fortaleciendo su base económica. El profeta implica que la ciudad podía haber asegurado su propio futuro sometiéndose al juicio de Dios. Este Tiro no lo hizo porque malinterpretó el movimiento de Dios en la experiencia de Judá. Y así hizo lo mismo en las difíciles circunstancias que finalmente tuvo que enfrentar. Según el profeta, fue la codicia de Tiro lo que cegó la ciudad. Tiro no reconoció el significado de lo que acababa de suceder en la vida de Judá y lo que estaba a punto de suceder en la suya. El Señor prometió aquí que después de destruir la ciudad inundándola con grandes oleadas de invasores, morirá como una persona colocada en una tumba. Descendería al Seol, por así decirlo, y perdería su gloria. Imaginó la fortaleza de la isla sumergida bajo el mar de invasores que la enterrarían. La perspectiva más terrible que enfrentaba era esta en cuanto a la vida marítima. Ezequiel mezcló dos metáforas para la destrucción en estos versículos: olas que abruman, una ciudad costera rocosa y una persona que va a la tumba. Estos terrores alcanzarían al pueblo. Estos terrores serían sobre ellos. Y la ciudad ya no existiría, aunque otros trataran de encontrarla o reconstruirla. Buscarían la ciudad en su antiguo sitio, pero descubrirían que ya no se encontraba más allí.
En otras palabras, no gozaría de ninguna importancia continua en la historia. Hoy en día solo existe un pequeño pueblo de pescadores en el sitio. El poema que se mencionó fue este. El destino final estaba marcado y el lamento por la ciudad perdida se había declarado. Esta larga profecía contra Tiro continúa hasta el día de hoy por la caída de esta ciudad. De manera común a los profetas, un lamento formal como el que sucedería en un funeral se emplea antes de que la muerte de Tiro haya sucedido realmente. El lamento refuerza la inevitabilidad de la desaparición de la ciudad. El profeta pinta un cuadro conmovedor del funeral de la isla de Tiro. Los príncipes de otros estados insulares se han reunido, dejado sus tunas reales y se sientan temblando en el suelo junto al cadáver de su antiguo vecino distinguido. Y luego comienzan a lamentarse las palabras de la endecha. La poderosa ciudad marítima se ha ido. Todas las islas tiemblan, consternadas por su destino. Los versículos nos muestran estas imágenes de la vida en el mar. Las aguas ya no son las aguas del Mediterráneo. Tiro está siendo cubierto por las aguas primitivas de la antigua historia del diluvio, aislando la ciudad del mundo inmediato y enviándola al Seol, el inframundo debajo del océano primitivo. Allí, en el Seol o en el pozo, Tiro es cortado de la tierra de los vivos. La escena es como la de un funeral naval, donde el cuerpo del difunto se deja caer al océano después de que se haya pronunciado las palabras del funeral. Pero aquí una isla entera se deja caer en las profundidades del océano para que nunca más puedan ver la luz de este mundo. Así, con poesía poderosa, el profeta anuncia el fin de la era del imperio de la isla. De manera penetrante, el profeta nos trae a casa la naturaleza temporal de los símbolos más perdurables de la humanidad. Tiro, al parecer, siempre había estado allí. Su ubicación la hacía inexpugnable. Para generaciones de marineros a lo largo de la costa mediterránea, Tiro había sido una vista familiar y bienvenida. Era un puerto de escala, un lugar de refugio, un mercader de mercaderías y un lugar permanente. Pero nada en este mundo es permanente y ninguna ciudad vive para siempre. Bien pueden los príncipes marítimos haber temblado en el funeral de Tiro, porque en ese evento vieron la escritura en la pared por sí mismos. Para todas las personas, príncipes antiguos o pobres modernos, se debe buscar algo más permanente en la vida que las ciudades fuertes en este mundo. No podemos poner el énfasis solamente en el poderío económico. Fue el Dios soberano el que declaró el destino de Tiro. El mismo Dios soberano es el único que ofrece una ciudad permanente y duradera. Es el mismo Dios soberano que nos permite a nosotros tener vida eterna si aceptamos el don perfecto en Cristo Jesús. Es tiempo de decisión. Hoy es día de salvación. Hoy podemos acudir al Dios soberano y recibir vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor incondicional, Señor, y porque tu gracia soberana siempre está sobre nosotros, Señor. Tu amor es incondicional y es visible a nuestros ojos, Señor. Permite que otros tantos lleguen a conocimiento, Señor, de Cristo Jesús y la salvación que se ha prometido por medio de su muerte y resurrección. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Señor, gracias, porque siempre, siempre eres bueno y traes sobre nosotros paz y gozo. Permite, Señor, que en este día podamos experimentar esta paz, este gozo y compartir con otros
de las dádivas que proceden de tu mano. Todo lo rogamos, todo clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.